La clase en esta noche The class tonight, es más bien en forma de una pregunta. it's in the form of a question. ¿Quiénes somos Who are we y cómo hemos llegado hasta aquí? and how have we gotten to this moment? How we have reached. How we have come this far. Realmente no sé aún si lo que yo lo he titulado es el mejor título. And I Realmente no sé. I don't know if the title that I have given to the Bible study tonight, if it's the best one that I could have chosen. Quizás cuando le explique lo que yo siento en mi corazón, ustedes entiendan el porqué del tema escogido para esta clase, esta noche y posiblemente el próximo miércoles. And maybe when I explain further why we are going to be covering what we're covering tonight, you'll probably understand why then I gave it the subject for tonight and for next Wednesday. Decimos que estamos en la iglesia de Dios We say that we are in the Church of God, y cantamos acerca de la iglesia de Dios. and we sing about the Church of God. Cantamos también acerca de haber salido de Babilonia. We also sing about coming out of Babylon. Cantamos y predicamos, decimos We sing, we preach, we say acerca de estar en el monte de Sión. about being on Mount Zion. Pero realmente entendemos nosotros por qué hemos llegado hasta aquí. But do we really understand and know why we have come this far Y realmente quiénes somos nosotros. and who we really ¿Sabe are? usted quiénes somos nosotros? Do you know who we are? Porque somos la iglesia de Dios. Why we are the Church of God? Realmente si lo entendemos. Do we really understand it? Y puede ser que todos lo entendamos. And maybe it could be that we all understand. Al estudiar este tema, And studying this subject, si lo entendemos, if we understand it, pues simplemente va a confirmar lo que ya sabemos y nos va a hacer bien oírlo otra vez. well, it simply will confirm what we already know, and it will do us good to hear it once again. No siempre tenemos que estar oyendo cosas nuevas. We don't always have to be hearing new things. Muchos de los que estamos aquí llevamos comiendo lo mismo desde que nacimos. Many of us who are here have been eating the same food ever since we were born. Y todavía And nos still, gusta comerlo. we enjoy, we like eating it, right? Un hermano vino de Cuba hace varios años A brother came from Cuba several years ago, y cuando estuvo en nuestra casa después de unos 4 o 5 días, and when he was in our house about 4 or 5 days, me dijo, hermano, ya que yo tengo confianza con usted, he told me, well, brother, since I have this familiarity with you, deme arroz con frijoles todos los días. please give me rice and beans every day, Mezclado, cooked together. Sí, porque él lo comía todos los días en Cuba. Because he would eat this every day in Cuba. Y aunque no es lo mejor que hay, And even though it's not the very best thing there is, a mí me gusta comerlo alguna vez, pero I like to eat creo que hay it. muchas cosas mejores que esa. I like to eat it from time to time, but I believe there's some things that are much better No me than venga rice después a mandar and beans. correo a decirme que yo no quiero saber nada de que si a usted le gusta más o no menos, porque usted se sorprenderá a veces las cosas que yo recibo. So don't send me an email telling me that you prefer it over other things or you don't like it that much, because you'll be surprised the type of emails Pero I get sometimes. el punto de todo esto es But the point about this is, que aunque nosotros comamos algo the point about what I'm trying to say is, Por even, años. even though we eat certain things for years, no nos cansamos. we don't get tired. We don't get tired of eating it. Sí, comemos algo nuevo y quizás lo celebremos, pero volvemos otra vez. And it's true, we made something that we're not accustomed to eating, and we would enjoy it, but then we always go back to that. Those of you who like to eat pasta, I mean, you may eat rice and beans. Oh, that's great, but you go back to pasta and eat it. Aquellos que les gustan comer la pasta, comen arroz y frijoles de vez en cuando, pero siempre regresan a los espaguetis y a todo eso. Lo que le gusta, los americanos les gusta la papa con el gravy, y le gusta You have los beans, todas estas cosas. Pues, ustedes saben, los biscuits, comen otras cosas, pero pues, bueno, You have the Americans who like their
their mashed potatoes with gravy and their biscuits and their pork and Por eso no es beans. la clase esta noche. And even though that's not the class tonight, Pero tenemos que repasar cosas que ya conocemos. but what I'm trying to say is that we have to review certain things that we already know. Volver a comer That we have to eat once de again lo que ya hemos comido. of what we have eaten already. Y como nos gusta, And since we like it, perdón, como a mí me gusta, and since I like it, yo no tengo problema con eso. I have no problem with this. Espero que no tenga problema And con I hope eso. that you don't either. Hay un versículo There is a verse que está en Apocalipsis 18:4. Vamos a partir de ahí. which is found in Revelation 18:4, and we will depart from there. Es más, este fue el versículo What's more, this is the verse que ha estado en mi mente casi todo el día. that has been on my mind almost all day long. Y entonces, desde ese versículo, And from that verse, vamos a desarrollar el estudio we will develop the Bible study tonight en esta noche y el próximo miércoles. and for next Wednesday. Y esto es lo que dice. And this is what it says. Y oí otra voz And I heard another del cielo voice from que heaven, decía, saying, salid de ella, "Come out of her, pueblo mío, my people, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues." Ahora, Now then, ¿quién es ella? who is she Salid de ella. to come out of her? Ok, vamos al capítulo 17, Let's turn to chapter 17 en el versículo 5. and verse 5. Y ahí está ella. And there we will find her. Si usted lo tiene, lo quiere leer. And if you have it and would like to read it, please stand up. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, And upon her forehead was a name written, Mystery, Babylon, the Great, the mother of harlots, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. and abominations of the earth. Así que Dios So then God tiene has un pueblo a people que tristemente that, sad to say, está dentro de Babilonia. that are found within Babylon. Porque Dios le dice, salid de ella, pueblo mío. Because God tells them, "Come out of her, my people." Muchas veces no entendemos estos conceptos y esto es lo que yo quiero tratar de aclarar algunos conceptos. And sometimes we don't understand these concepts, and that's what I'm trying to do, is just to clarify some of them. Okay. En el capítulo 17 In chapter 17, se le llama Babilonia la Grande. it is called Babylon the Great. Y si usted quiere saber, And if you want to know, en el 3, in verse 3, Juan la ve John sees her sentada sobre una bestia. sitting upon a scarlet-colored beast. Y vi a una mujer sentada And I saw a woman sit sobre una bestia escarlata o roja. upon a scarlet or red beast. En el 4 In verse 4, nos habla de cómo ella está vestida. it speaks to us of how she was arrayed. En el 5 In verse 5, se le identifica she is identified como Babilonia, as Babylon, que es madre de rameras who is the mother of harlots y de las abominaciones de la tierra. and of the abominations of the earth. Así que espiritualmente hablando, So spiritually speaking, hay rameras there are harlots y hay abominaciones and there are abominations que han sido dadas a luz that have been given birth to por Babilonia la Grande. by Babylon the Great. La Grande. The Great. Hay Babilonia chiquita. There is Babylon the There minor, are small Babylons. This is the great one. Así que necesitamos entender eso. Cuando se le pone un adjetivo, la grande es porque so when they give it this adjective or identify it as the great, then that means that there would be those who are smaller. Ok. Ahora, en el versículo 4 del capítulo 18, In chapter or 18 verse 4, hay un llamado de Dios there is a calling here coming from God
a que su pueblo, that his no people, quiere decir que todo el pueblo de Dios está ahí, it does not mean that all of God's people are in o there, estuvo ahí, or that we're in there, pero una parte del pueblo de Dios sí estuvo ahí. but a part of God's people were in Babylon. Ahora, y se le llama a que salgan. And they are called to come out. Es muy importante que entendamos It is very important that we would que understand no dice salgamos, that it doesn't say, let us come out, quiere decir que alguien está fuera ya. which means that by what they're saying here, that someone already is out. Porque el ángel de Dios, Because God's los angels, siervos de Dios, servants of God, están diciendo salgan. are saying, come out, Quiere decir de que los que lo están diciendo no están. which means that those who are sending the message are those who are not there. They're not in there. Babilonia es un tema muy amplio Babylon is a very ample subject. y yo le voy a dar la versión corta, pero ni en una noche puedo dársela corta. Corta tendría que ser 2 o 3 miércoles. And I'm going to give you the short version, and even the short version would take 2 or 3 Wednesday nights. Quizás si expliquemos algunos conceptos podemos entenderlo. And if we explain certain concepts, maybe we'll be able to understand. Babilonia es un sistema Babylon is a system, religioso, a religious system, que a veces también está compuesto por factores, o mejor dicho, está compuesto por ciertos elementos políticos, and sometimes gubernamentales. it's composed by certain political, governmental factors. A veces los gobiernos Sometimes governments han usado a Babilonia have used Babylon, y a veces Babilonia ha usado los gobiernos. and sometimes Babylon has used the governments. Así que todo depende en qué etapa, So it all depends on what en stage, qué país, what country, dónde esto se ha llevado a cabo. and where this has taken place. Pero es un sistema. But it is a system. Es un sistema It is a system, y es también un espíritu. and it is also a spirit. Y no solo es un sistema, And not only is it a diga system, esta noche sistema. Would you please say system? Would you please say spirit? And would you please also say a mystery? ¿Ya ustedes dijeron un sistema, un misterio y un espíritu? Lo cual quiere decir this means to say que es un espíritu that it is a spirit, que no se entiende fácilmente that it is not easily understood, porque es un misterio. because it is a mystery. Un misterio es lo que es difícil de entender. A mystery is something difficult to understand. Babilonia es eso. And this is what Babylon is. Por eso es que hay tantos que no entienden el concepto de por qué nosotros predicamos contra Babilonia y contra los sistemas religiosos. And this is the reason why so many people don't understand why we preach against religious systems. Este sistema, vamos a llamarlo babilónico, babilonio, como otros dicen, no importa cómo usted lo califique, este sistema This system, which we're going to call Babylon or any other form of Babylon, this system, no matter how you would explain es un it, sistema antiguo. it is an ancient system. It's a very old system. It goes way back hasta la Torre de Babel. All the way back to the Tower of Babel. Que por eso se llama Babilonia, viene de Babel. And Babylon originates from Babel. Ahora, esto fue un sistema This was a system que leemos en el libro de Génesis, that we read in the book of Genesis que se comenzó a edificar that began to be built, y la palabra de Dios nos dice and the Word of God tells us que se comenzó a edificar después del diluvio. that it began to be built after the flood. Los hombres quisieron unirse Those men who wanted to join in, y no solamente levantaron una torre, porque muchos hablan de la torre, pero era también una ciudad. and not just to build the tower, because many people speak about building the tower, but it was also a city. Y no solamente era una torre y una ciudad, pero era también una zona. And it wasn't just a tower in a city, but it was also a region. Todo eso era Babilonia. All of that was considered to be Y Babylon. ahí los hombres And their men
primera vez for the very first time, se unieron they joined together para desafiar a Dios, to challenge God, para desafiar el sistema de Dios. to challenge God's system. Y sabemos con la lectura de esa historia And we know by the reading of that story cómo Dios confundió sus lenguas, how God confused their tongues, o mejor dicho, la lengua que ellos hablaban. or the language or tongue that they spoke. Hablaban un solo idioma They only spoke one y language, Dios los confundió and God confused them para que no pudieran comunicarse entre ellos by giving them different languages so that they would not be able to communicate among themselves. y no pudieran vivir unidos, And they would not be able to be united, y por esa razón tenemos naciones hoy and that's why we have all these different nations today que hablan diferentes idiomas. that speak different languages. Ahora, la misma realidad Now the same reality existe espiritualmente. exists spiritually. Existe un sistema espiritual There exists a spiritual system que habla diferentes idiomas that speaks different languages. espirituales, Spiritual. diferentes nombres, Different names, diferentes religiones, different religions, diferentes llamadas iglesias. different so-called churches. Alright, y cada cual tiene su bandera, cada cual tiene su dogma, cada cual tiene su cabecilla. And each one has their dogma, their banner, their head. Alright, pero tenemos que entender que en Apocalipsis But we have to understand that in the book of Revelation, ya que hay una batalla entre el mal y el bien, since there is a battle going on between good and evil, entre la verdad y el error, between truth and error, entre lo que Dios estableció between what God has y established lo que los hombres han persistido en establecer. and what man have persisted in establishing, Tenemos, por lo tanto, esta historia we have therefore this story que ha sido la batalla que se ha llevado entre la iglesia verdadera y lo que no es la iglesia verdadera. which is the battle that has been raging on between the true church and what is the false church or what is La not the pregunta true. es por qué estamos aquí. So then the question is, why is it that we are here? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? How is it that we have come this far? Es importante It is important para nosotros, for us, y claramente esto no es un estudio que vamos a buscar versículos para probar cada punto, porque tendría que predicar un mes. and this is not a Bible study that we're going to be looking up all these different verses to prove each point, because we will be preaching for a whole month. Y solamente en este tema, Only with this subject, yo estaba repasando notas mías desde los años 70, I was reviewing my notes from as far back as the y 1970s, son tantas and there's so many que podíamos estar aquí fácilmente that we could be here semanas weeks estudiando y predicando preaching and studying desde diferentes ángulos from different angles. a lo que significa Babilonia, What Babylon qué es means, la iglesia de Dios, what is the Church of God, por qué el llamado, why the calling, y etcétera, etcétera, porque son muchos ángulos, and etc., because there's so many different angles, diferentes puntos. different points. Alright. Pero es importante, But it is important, y yo quiero hacer énfasis en esta noche, and I would like to make emphasis quizás no tonight. es necesario hacerlo, Maybe it's not necessary to do it, pero yo lo voy a hacer. but I would like to do it. Entendemos todos Do we all understand de que la Biblia habla de una sola iglesia. that the church speaks about just one church? Amen. ¿Es eso algo que todos entendemos? Is that something that all of us understand? Que la Biblia habla de una sola iglesia That the Bible speaks of one church, y que esa iglesia tiene un nombre and that church has a name, y que esa iglesia Cristo fue quien la edificó and that church was built by Christ, Gloria al Señor. y que los apóstoles fueron los primeros pastores de esa iglesia and that the apostles were the first pastors of that church, y que las cartas que ellos and escribieron that the epistles that they wrote or letters fueron inspiradas por Dios were inspired by God junto con los evangelios, together Amen. with the Gospels, los evangelios Mateo, Marco, Lucas, San Juan, the Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, el libro de los Hechos, the book of Acts, que estuvimos aquí como 4 meses estudiando todo el libro de los Hechos. that at one time we were studying the book of Acts for about 4 months. Do you remember that? Fue uno de los primeros estudios que tuvimos aquí de todo el libro en los primeros
meses que tuvimos en este edificio. It was one of the first Bible studies that we had in the first months of being here in the building. Y estudiamos cómo esa iglesia no solo fue establecida, pero cómo esa iglesia se expandió, cómo se llevó hasta donde ellos pudieron llegar. And we studied on how that church was established and how they expanded and they grew and they reached so far out there in the world. Y por eso se le llama el libro de los Hechos, And that is the reason why it is called the Book of Acts. porque son los hechos. Because it's the Acts. Yo sé que en esto hay controversia, pero son controversias innecesarias, And I know that there may be some controversy, but they're unnecessary controversies a las cuales yo no voy a hacer caso a eso. that I'm not even going to pay attention to that. Los hechos de los apóstoles, That they could say it's the Acts of the los Apostles, hechos de la the iglesia, Acts of the Church, los que se quieren hacer muy espirituales, muy inspirados, esos son los hechos del Espíritu Santo. And- Y forman una serie de... and those who want to appear to be so spiritual, they would say, no, that it's the Acts of the Holy Spirit, and they just form all this Sí, entonces talk. le predican a usted un sermón entero porque ellos dicen que es el libro de los hechos del Espíritu Santo, y por qué razón no podemos decir que es el libro de los hechos de los apóstoles. Forman una And they take innecesaria. and they preach a whole sermon on the reason why it is the Acts of the Holy Spirit and why it cannot be the Acts of the Apostles. El libro de los hechos, The Book of Acts, sin el libro de los hechos, without the Book of Acts, no sabríamos we would not know cómo la iglesia how the que church, Cristo edificó se propagó. the Christ was spread abroad. Ese libro nos enseña That book will show us cómo la palabra de Dios llegó a Italia, llegó a España, llegó a toda Asia Menor, how the Word of llegó a God reached Grecia. Greece and Italy and Asia Minor, all throughout the known world. Ahora, y a través del libro de los Hechos And throughout the Book of Acts, tenemos todo ese conocimiento, we have all of that understanding. y junto con el libro de Apocalipsis And together with the Book of Revelation, podemos poner todas las piezas del rompecabezas we can put together all the pieces of the jigsaw puzzle, y podemos tener un cuadro and we can have a picture, hermosísimo a beautiful de picture la iglesia, of the church, pero también los momentos malos de la iglesia. but also the bad times of the church. Estimados, no todo ha sido bueno. And saints, not everything has been good. Y si tratamos de predicarlo de esa manera, no le estamos haciendo ningún servicio bueno a Dios ni a la verdad. And if we try to preach it in that manner, we're not doing any good service to God nor to the truth. Porque así como Dios, Because in the same manner that God amén, no tapó did not cover up, ni ocultó nor did he hide los pecados the sins que hombres como David hicieron that men committed, such as David, y los grandes errores que cometió Abraham and the great mistakes and errors that Abraham did, y desobediencias que otros profetas hicieron. and disobediences that were done by other prophets. Tampoco podemos estar diciendo que no hubo ningún problema con la iglesia primitiva, que ellos son el ejemplo para nosotros seguir. In the same way, we cannot say that there were no problems with the early church and that they are the perfect example to follow. Hubo muchos problemas, There were many problems, pero esos problemas fueron vencidos. but those problems were overcome. La vida suya Your life es victoriosa, is no porque victorious, usted no tiene problemas, not because you are void of no porque usted no problems, tenga dificultades, not because you don't have any aún difficulties, porque usted no comete errores. but I'm sorry, what did you say? Even when you make mistakes. Okay. Pero es cuando usted lo sabe corregir But it's when you know how to fix it and correct en it su propia vida. in your own life. No corrija los defectos de los demás, corrija los suyos primero. Do not correct the defects of others, first correct your own. Y la iglesia And the church pudo hacer eso. was able to do Y this. por eso es que Pablo And that is the reason why Paul, escribe tan fuerte he a la preaches iglesia, so strongly to the church, diciéndoles a ellos telling them lo que les dice a los corintios, what he tells them there in Corinth. donde habían cosas allí que se nos podían parar los pelos de punta. That there were things going on there that would make the hairs on the back of our head stand up. Que nosotros no tenemos esos problemas. That we don't have those problems. Sin embargo, ellos lo tenían Yet they had those problems. y eran la iglesia. And they were the church.
¿Tenemos eso esta noche? Do we understand this tonight? Tengo que aclarar eso ahí. Do I need to make further clarifications No estoy there? hablando de que la iglesia había pecado. I'm not saying that there was sin in the church. Estamos hablando de que situaciones se presentaron. We're talking about the situations rose up. Ajá. Pecados se cometieron, Sins were committed, pero fueron corregidos. but they were Se corrected. arrepintieron They repented, y ahí vemos la historia. and there we see the En history Corintios lo vemos. in Corinth. Así que no todo fue color de rosa. So not everything was a bed of roses. Recuerde que donde quiera que hay seres humanos, Remember that wherever you will find human beings, hay imperfecciones. there will be imperfections. Y Amen. aún Pablo tuvo que reprender a Pedro. And even Paul had to rebuke Peter. Amen. Así que muchos tratan de presentar a nosotros una cosa que no es real. So many try to present something to us that is not reality. No hay como ser honesto con nosotros mismos. There's nothing like being honest with our own selves. Y dejar la palabra que ella habla por sí misma. And that we will allow the word to speak by its No own. tenemos que ayudar la palabra. We do not have to try to help the word. Prediquémosla tal como está. Let us preach the word just the way it is. Ahora, llegamos al capítulo 18, Now that we get here to chapter 18, donde Dios hace un llamamiento. where God has this calling, Un llamamiento. a calling, Varias preguntas. several questions. ¿Por qué el llamamiento? Why the calling? Why the reason for the calling? Es un estudio bíblico. It's a Bible study. Si alguno quiere contestar, So if you would like to answer, no me diga para que salgan de Babilonia, porque eso es obvio. do not tell me that it's for them to come out of Babylon, because that is obvious. Sí, hermano Harvey. Hermano, yo creo que el llamamiento es porque Él tiene un pueblo. I think that the calling is because he has a people. Yo me recuerdo cuando yo salí de I Babilonia, remember when I came out of Babylon, cuando Dios habló en mi when corazón God spoke to my heart, y yo era pueblo de Dios. and I was part of Yo God's no people, conocía la verdad, but I did not know the truth. pero Dios mandó a alguien hizo But God sent someone porque yo era pueblo de Él. because I was part of his people. Ahora, yo obedecí el llamamiento Well, now that I obeyed the y salí, calling, me costó, it cost me, pero salí. but I came out. Y gracias a Dios que fue en los primeros meses de mi And convertimiento. thank God it was in the first months that I have Lo been que yo saved. puedo entender es que como Él tiene un pueblo, And es what por I eso can que lo llama. understand is that he has the people, and that's the reason Porque why he Él calls sabe them. que ahí hay gente que le ama, que quiere servirle. Porque yo me recuerdo cuando yo le buscaba, So he knows that there are people there who want to serve him and love him. cuando yo le decía a los pastores, bueno, ¿por qué esto? Y no me respondían. Y cuando veía varias de las cosas en esa cortada, Todo eso está bien. All that is good. Pero mi pregunta todavía persiste. But my question continues. Tenemos que ir más allá de lo que nos ha pasado a nosotros. We have to go beyond the facts of what has happened to us. Estamos tratando aquí con algo profético. We're dealing here with something prophetic, Algo que ocurrió something that happened en un momento dado. at a given moment. Yo sé que todavía hoy Dios está llamando. I know that God today is still calling. Muchos estamos aquí porque fuimos llamados Many of us are here because God called us a out, dejar a Babilonia. that we would leave Babylon. Pero aparte de lo que le pasó a usted o lo que me pasó a mí, But aside from what happened to you and what happened to el me, énfasis que yo quiero hacer the emphasis that I want to es make que lo que estamos leyendo aquí is that what we are reading here fue en un momento dado, was at a given moment, proféticamente, prophetically speaking, históricamente, historically speaking, ¿por qué Dios tuvo que hacer ese why llamamiento God en ese momento, had to do that calling en esa fecha? on that date and at that moment. ¿Será por la apostasía? Was it because of apostasy? No necesariamente. Not necessarily. Estoy tratando de probar las aguas a ver dónde ustedes están, hermano. I'm trying to test the waters to see where you're at. Ya Dios había sentenciado a Babilonia God had already sentenced Babylon. y él iba a condenarla en una forma específica, He was going to condemn her. donde Dios no iba a operar a través de ella como hizo en un tiempo bajo Anterior. anterior. That God was no longer going to operate through her like he had previously done. Y Dios estaba
harto y inclusive en el capítulo 17 creo que dice que se hizo cueva de aves. Dios la iba a condenar y él no quería que su pueblo And he- estaba ahí fuese parte de esas plagas, de And esa condenación. he was tired of it. And it says here in chapter 17 how they became like dens and caves, and God was going to condemn them. So God was no longer going to use them, so he was calling them out. En un sentido espiritual, sí. Él no lo mismo, él mismo anteriormente lo dice, es parte de lo que él ya había dicho el hermano David acerca de lo que iba a pasar. Le estaba dando una advertencia y el ángel está anunciando Sí. lo que va a suceder con Babilonia. And the angel was announcing what was going to Y happen. después, al final de ese versículo, es lo que pienso yo. And at the end of that verse, sean parte de estas cosas que van a suceder. Right. it's for them not to be partakers of their sins. El versículo 2 Verse 2, es importante que lo entendamos. it's very important that we would understand it. Ha caído. It's fallen. Nada puede caerse Nothing can fall que no ha estado arriba. that has not been up. Todo lo que se cae Everything that falls, es porque ha estado alto. it's because it has had a high position. La palabra caer no tiene significado si no hay altura. The word fallen has no meaning unless there's height. Podríamos quitarla del diccionario, porque no hay razón para que exista la palabra. We could remove the word from the dictionary if there would be no reason Yeah, for the it. word fall is not necessary in our vocabulary if it's not a contrast to something that has been up. Ha caído. It's La fallen. otra. Se ha hecho It has become habitación de demonios. the habitation of devils, Lo cual quiere decir which means que no era. that before it wasn't, ¿Verdad? right? ¿Ustedes me están entendiendo, hermano? Are you understanding Yo me? estoy hablando por arriba de ustedes. Or am I speaking over your heads? Me hice americano. I made myself American, Quiere decir que no eres americano. which means that I was not American. Se ha hecho una habitación de demonios o de espíritus malos. It has become the habitation of devils and evil spirits, Quiere decir which means que antes no era, that before it was not, Amén. pero que llegó la hora. but the hour came, Y Dios dijo, ya, and God says it's time, no more, or no more. enough. Hermano Sonia, Fue cuando Martín Lutero. no. Was it during Martin Luther? No. Hermano, esa palabra no se lo digo de una forma And I'm not cortante. trying to Es say que that me salió así. in a sharp way, it just came out that way Hermano, también. for the Ramirez. Tiene que traducirle ella. He has to translate for you. I told her the word that I was going to use. Bueno, si se recuerda, me interrumpe. Well, if you remember, just interrupt me. Cuando le regrese, me interrumpe. When you Yo paro, remember the yo paro- word- yo paro el estudio. Oh, there you have it. Babilonia Babylon fue, mejor dicho, se originó como parte de la apostasía de la iglesia verdadera, de la iglesia primitiva, fue la que dio origen Finalmente sí, finalmente. The apostasy, de ahí viene el origen. Babylon originated from the apostasy that happened to Era, the church. primeramente, éramos pueblo de Dios, eran ellos. They were people of God, but they became apostates. Pero hay un proceso de historia. But there's a process of Escuchen bien, hay un history. proceso aquí de historia. I want you to listen. La apostasía The apostasy dio a luz gave birth la iglesia católica. to the Catholic Church. Amén. Pero todavía el concepto de Babilonia But yet the concept of Babylon no está completo. is not complete. Amen.
Porque Babilonia Because Babylon tiene muchos componentes. has many components. No es solamente la Iglesia Católica, It is not just the Catholic Church. que se originó de aquellos que habían dejado la verdad, como dijo aquí el hermano aquí, la apostasía. Por eso fue que lo dije. That originated from the apostasy, like the brother has said over here. Ajá. Pero con el pasar de los But años, with the passing of years, la hermana Sonia habló algo de Martín Lutero. Sister Sonia spoke about Martin Luther. Sister Sonia, Martin Luther. Pero todavía ahí no hay un concepto específico But even para explicar a Babilonia. then, there's not a concept, a specific concept that would explain Babylon. Recuerden que ella es la madre Remember that she is the mother de las rameras of harlots y de las abominaciones de la tierra. and of the abominations of the earth. Ok. Ahora, Now then, un tiempo a period of time, there was a period of time en que Dios utilizó that God used, las denominaciones that He used denominations de acuerdo a la luz que ellos tenían. according to the light they had. ¿Por qué razón? Why? Porque por causa de las apostasías en plural que habían ocurrido, Because of the apostasies in plural that had occurred, las verdades the truths del Nuevo Testamento of the New Testament estaban, no puedo decir que totalmente ocultas, pero estaban en gran parte oscuras o estaban ocultas. they were in a great amount of the truth was hidden, was hidden. Y pedazos de verdad And pieces of truth comenzaron a predicarse. began to be preached. Estamos hablando ahora de un periodo de casi 400 años. We're talking about a period of time of about 400 years. Estoy diciendo aproximadamente. I'm saying approximately Puede ser 500, puede It ser could be 350, 500, para que tengan una idea. 350, just for you to have an idea. Un poquito de verdad por aquí, A little bit of truth here, un poco de verdad por a allá, little bit of truth over there. y la verdad comenzó a hacerse más clara en temas bíblicos. And the truth began to be more apparent in biblical subjects. Hermano, Jorge. Hermano pastor, lo que yo quería decir es esto, que los pecados de Babilonia habían llegado hasta el cielo y Dios se había acordado de las maldades de ellos. Sí, todo eso es verdad, hermano, pero All that is truth, hay brother. algo que yo estoy tratando de establecer. But there's something that I am trying to Sí, establish. si no podemos saltar aquí y saltar allá y vamos a perder el concepto. If not, we'll go from here then and we'll lose the concept that we're trying to No explain. fue como en el año 1880 cuando comenzaron a recibir en sí toda la luz Sí. And we're talking about the year approximately of 1880 del D.S. when the Warner. light. Estamos adelantando ahora. We're getting ahead Sí, here. y quiero que me den un tiempo. But I just want you to give me some time Sí, porque si no nos vamos a salir. because then we're going to get out of this. Ahora, Hermano, repita la pregunta, perdón. la pregunta es, The question is, El llamamiento. ¿por qué el llamado de Dios en este tiempo? why God's calling during this period of time? Porque estamos hablando aquí de un tiempo. Because we're talking about a period of time here. Cuando el mensaje Where the message ha caído la Gran Babilonia. that Babylon, the great, is fallen, is fallen. Número. Sí, ma. Quiero decir algo, a lo mejor estoy equivocado. I want to say something, but I may be mistaken. Dios lo hace por el temor a contaminación. Does God do this Sí. for fear of contamination? Exactamente. Todo eso es verdad. All of that is true. El peligro que The existe. danger that Porque Dios exists, está en contra del sistema. why God is Pero against the system. vuelvo a preguntar por qué en este tiempo. But I ask the question, why? Why during this period of time is this calling? ¿Por qué en este tiempo? Why? ¿Por qué en este tiempo? Ahora, no queremos estar adivinando ahora. We don't want to be guessing Sí, now. yo le voy a decir por qué razón. I'm going to give you the reason why. Ahora, la razón del llamamiento en este tiempo histórico The reason for the calling during this historical time es porque ya era
el tiempo correcto. It's because it was the right time. ¿Por qué? Why was it the right time? La Biblia nos dice The Bible tells us en Gálatas 4 in Galatians chapter 4 que Jesús nació that Jesus was born en el cumplimiento del tiempo. in the fulfillment of times. Él pudo haber venido 200 años antes, He could have come 200 years before, o pudo haber nacido 300 años or he después. could have been born 300 years Pero later. Jesús nace But Jesus is born, o nació or was born, en el tiempo, gracias, en el tiempo in correcto. the correct, on the correct, or in the correct time, Por varias razones. for different Si reasons. se las explico ahora no me voy a salir del And estudio. if I explain it all to you now, I'm going to get out of the Bible study. Pero el nacimiento de Jesús But the birth of Jesus no es porque nació en ese tiempo. is not, oh, well, it's because he was born at Había that time. una razón histórica. There was a historical reason why Ese era el momento correcto. that was the right moment. Ni más temprano, Not earlier ni más tarde. and not El later. tiempo correcto. The right time. Este llamado This calling, sigue el mismo patrón. it continues with the same pattern. Antes no se podía haber hecho Before it could not be done, porque los que lo hubieran oído no hubieran entendido por qué. because those who would have heard it would not they would have not understood the reason why. Porque no había suficiente verdad Because there was not sufficient light para ellos to discernir. be able to Pero discern. como ya ciertas verdades se estaban predicando, But since certain truths were already being preached, por ejemplo, for el example, mensaje the message de la salvación of salvation no estaba claro. was not clear. ¿Entienden ustedes eso? Do you all understand this? Amén. ¿Ustedes comprenden realmente eso? Do you really understand that what I'm saying? Que en los años, en el siglo XV, That during the 15th century, el concepto de lo que es la salvación no estaba claro, the concept of what is salvation was not ni clear. aún en el siglo XVI. Even during the Estoy hablando 1600s. del año 1500 y pico. I'm talking to you about the year 15 something. Ya era 1500 años después que Cristo había muerto. It was already 1,500 years that Christ had Y la died iglesia se había edificado. and the church had been built. Pero por causa de todas esas apostasías, But because of all those apostasies, el concepto correcto de lo que era la salvación de los pecados the correct concept of salvation from sin no estaba claro. was not clear. Y fue necesario And it was necessary varios avivamientos that there would be several revivals, para que el mundo de ese tiempo that the world of those times entendiera realmente lo que era la salvación. would really understand what salvation was. Lo mismo ocurre con el mensaje de la santidad, The same thing happens with the message of holiness, el mensaje de la the santificación. message of sanctification. Esas verdades no se predicaban. Those truths were not preached. ¿Saben ustedes que el concepto de la segunda venida de Cristo ni estaba claro todavía? Do you know that not even the truth of the second coming of Christ was not even clear during that time? Que se demoró cientos y cientos y cientos de años That it took hundreds and hundreds and hundreds of years para entender que Cristo iba a venir otra vez. to understand that Christ was going to come again. Porque muchos Because many, enseñaban they would teach que lo que Cristo había dicho that what Christ had said, de que Él vendría otra vez, that he would come again, era cuando Él venía a nuestro corazón. was when he would come into our ¿Verdad, hearts. hermano? Tú has leído eso en la historia, ok. You have read that in history, Y ellos right? creían que la segunda venida de Cristo So they believed that the second coming of era Christ espiritual. was spiritual. Usted dirá, ¿cómo es posible eso? Well, you may ask, well, how is that possible? Eso es lo que ocurre cuando usted está en confusión. That's what happens when you are in confusion. Hasta que por predicación y predicación se salió a la luz Until after preaching and preaching and preaching, it was brought out to the que la light segunda venida de Cristo no era espiritual, that the second coming of Christ was not spiritual que in iba a nature, ser literal. but it was going to be something literal. Aquí dice, pero hermano, ese es un mango que se cae de la mata. And someone may say, well, but that's just something that is just a given. That's like a ripe peach that just falls from the tree. So easy. Eso es porque usted lo entiende. And you That's say because you that, understand it. And whatever you understand is easy for you. But when you are in darkness, cuando usted está en oscuridad, hermano, when you are in nada- darkness, no tiene sentido. it doesn't make any sense. Usted no lo ve. You don't see Se lo it. ponen ahí, usted no lo They put ve. it right in front of you, you can't see it.
Entonces el concepto de la iglesia, So then the concept of the church, aun cuando ya se estaba predicando correctamente la segunda venida de Cristo, lo que era la salvación, even when the second coming of Christ and salvation were being preached correctly, la santificación, sanctification, aún el lavatorio de pies, even feet washing, la Santa Cena. the Lord's Supper. Usted sabe que pasaron años y años y años y años para entender que el bautizo en agua era por inmersión. Do you know that years and years and years went by that the understanding would come that baptism meant to be immersed in the water? Que los metodistas todavía bautizaban con un chorrito de agua en la cabeza. That the Methodists would still baptize with a little sprinkle of water on their head? Sí, porque unos echan un chorrito, los presbiterianos salpican. Some will sprinkle, some will pour water. The Pero Presbyterians may sprinkle. ir a un río y bañarse, But to go to a river and be submerged, Eso no estaba claro. that was not clear. ¿sabe usted que hay denominaciones evangélicas Do you know there are evangelical denominations que no creen who do not believe? ni en el bautizo, They don't believe in baptism, ni en la Santa Cena, nor in the Lord's Supper, ni en el lavatorio de pies, and Amen. even in the washing of the feet. Así es. in feet washing. Amén. Porque ellos dicen que todo eso es espiritual. Because they say they give a spiritual application to all those things. Mira, el hijo de la hermana Otilia está en una denominación que cree eso. Sister Otilia's son is in a denomination that believes Se it llama that los way. amigos, la iglesia de los amigos. Sí, pero hay otros también que creen lo mismo. Así que todos estos conceptos So then all these concepts, que usted dice, pero es verdad, eso, pastor. you may say, Pastor, but is that true? Hermano, esto tomó años Saints, this took years y años and years y años and years para sacar de la oscuridad la verdad. to be able to bring the truth out of darkness. Por eso tenemos que apreciar la verdad. That is the reason why we have to appreciate the truth. Porque estamos tan acostumbrados a oírla aquí. Because Y we're, usted piensa de que todo el mundo más o menos lo cree. No, no es así. because we're so accustomed and used to hearing it here, and you may think and believe, oh, everybody more or less knows what the truth is. No, that's not the case. Y hay otras cosas que no quiero ni tomar el tiempo para decírselas. And there are other things that I don't even want to take the time to tell you. Así que tenemos que entender que cuando el llamado de salir de ella, pueblo mío, llega, So we have to understand when this message, this calling of come out of her, my people, es porque comes, ya había un pueblo, is because there was already a people, había ya un pueblo there was already a people dentro de esas denominaciones within those denominations que habían sido salvos, who had been saved que habían sido and santificados. sanctified, Ya el mensaje estaba listo. and the message therefore then was ready. Salir de ella, Come out of her, pueblo mío. my people. Porque si no, lo que hubiera salido era un cucarachero. If not, what would have come out would have been a whole lot of mess and cockroaches. No todo el mundo, déjame hacer esta cosa. Now let me tell you this, not everyone Ahora, que viene a la iglesia de Dios, that comes to the church of God ha venido por causa de la verdad. has come Amen. because of the truth. Algunos han venido Some have come porque han tenido problemas en sus denominaciones. because they have had problems in their Y no tienen denominations una idea de lo que es la iglesia. and they don't have a Amen. clue of what the church is, Or what the Church of God or is. what the church of God is. Hermano, perdón, ¿yo puedo hacer una pregunta? Bueno, sí, hermano. ¿En qué año de la historia comenzó ese llamado? ¿En qué año? Ahora, bueno, si What me dejan year- llegar ahí, yo Ok, llego. ok. The question that the brother is asking is in what year did that calling begin? Okay. And if you allow me to get there, I'll get there and explain. Estoy haciendo énfasis I am making emphasis para que that entendamos we would understand de que era un tiempo profético. that it was a prophetic Un period, tiempo profético. period. Ahora, cuando el llamado se hace, When the calling is made, es porque Dios sabe que va a haber una reacción. it's because God knows that there is going to be a reaction. Hermano, cuando Dios hace las cosas, Saints, when God does something, Él espera reacción. He expects a reaction. Cuando Él le dijo a la tierra, produce hierba, Él sabía que la hierba iba a producir. When He told the earth to produce grass, He knew that there was going to be Cuando Él grass. le dijo a las aguas, llénense de monstruos marinos, Él sabía de que iba a ocurrir. When He told the oceans to be filled with sea creatures, He knew that it was going to happen. Pero imagínense si Dios le dice a algo, But just imagine if God says something, que los monstruos marinos salgan y no hay océano. that the sea creatures and monsters would appear and there would be no ocean for Y them. le dice a la tierra, produce frutos, sí,
no había habido todavía And he tells the earth to semillas, produce frutos, etc. fruit if there was no seed Así for que it. iba a haber So there was going to be un remanente a remnant. que iba a salir. A remnant that would come out. Amén, amén. Iba a salir. It was going to come out. Y todavía siguen saliendo. And they still keep on Amen. coming out. No de la manera que fue en ese tiempo. Not in the way that it happened during that Porque time. hubo como un avivamiento Because it was like if it were a revival que se dio that happened that time. en ese tiempo. Ahora, pero tenemos que entender que Dios tenía que trabajar con un material. But we have to understand that God had to work with this material. Ahora. Ahí dice, pero el pastor, dígame el año. Espérate un momentito. Now then, you may say, Pastor, please tell me the year. And just wait a second. Cuando salimos, When we came out, no, whenever we come out, whenever we come out, tenemos que salir we have to come out para entrar en algo. to go into something else. Porque no salimos para quedarnos en el aire. Because we did not come out to stay out in the air, in the open. Right? Right? Sale. Come out. Bueno, y ahora ya salí, ¿y ahora qué? I came out, so now what? Entonces Dios tenía una iglesia ya. So did God already have a church? Ahora lo estoy llevando, estoy empujando ahora. No, I'm really pushing it. Ellos tenían que salir They had to come out porque tenían que ser alimentados. because they had to be fed. Bueno, pastor, pero si ya había, entonces ¿para qué llamar? Well, Pastor, if there was already, then why call them out? Había, pues, Dilo alto para que te oigan. Porque la iglesia no estaba visible, había muy poquito y yo quería aumentar y que se añadiera. The church could not be ¿Alguien más visible. quiere añadir algo ahí? No me saca otra pregunta, que yo quiero ahí. I want to add to Quiero that. dar el clavito hacia arriba. I want to hit on that nail. Pero ese es claro, ¿no? Is that the nail? Había suficiente entendimiento. There was enough understanding. Vamos a olvidarnos del entendimiento, ya había gente fuera ya. There were people out already Porque Dios le dice que salga. because God says to come out. Are you getting it, sister? No pueden ser. Can I ask you? ¿Sí? You rather me not to ask. Okay. Había There was already something, amén. pero no en la manera but not in the way que Dios lo quería. that God wanted Amén, it to be. amén. Gloria al Señor. Salga. Come out, Bueno, pero ¿para dónde? but where are we going to go to? Porque después vamos a ver Because then we're going to que see Dios nos llama al monte de Sion. that God calls them to Mount Zion. ¿Me están oyendo? Are you hearing me now? Y era muy poquito lo que había And it was very little that existed en calidad de personas. in quantity of people. Pero usted sabe a dónde Dios lo está llamando a ellos. But you know where God was calling them to? A ver, hermano, ustedes son de Babilonia, ustedes son de la iglesia de Dios. Are you- Dios los está llamando a dónde. God is calling Salga, them ¿a to, dónde? calling them out. Come out to A la what? iglesia de Dios, al monte de Dios. Su iglesia visible. Dios quiere que sea la iglesia visible, pero ¿a dónde lo llama Dios? God wants it to be the church, a visible church. But where did God call them to? Que está ahí, está It's ahí. right there, it's right there, it's right there. ¿Usted sabe por qué yo hago todas estas preguntas? You know why I ask these questions? Porque yo los estoy estimulando a ustedes a pensar. Because I am stimulating your minds to think. Pone en suspenso. Somos muy haraganes. We are very, very lazy. Y no queremos pensar. And we don't want to think. Dámelo, pastor. Give it to me, Piensa, Pastor. hermano, piensa. Think, brother, think, sister. Usa lo que tienes aquí, entre oreja y oreja. Use it. Ahí tienes algo. Use what you have between your ears. You have something there. I hope so. Espero que lo tenga. Pero que tenga algo aquí entre oreja y oreja. I hope you have something between your ears. Sister Gertha. Salir a la luz. Vengan Come y párense and stand solo en mi palabra only on my word y en mi espíritu. and in my Gloria al spirit. Señor.
Aleluya. Eso es todo lo que tenemos que hacer. That's all we need to do. Bueno, si no tienen el Espíritu de Dios, dice que las ovejas oyen mi voz. The Bible says that the sheep hear my voice. ¿Qué es la iglesia de Dios? What is the church of ¿Es God? este edificio? Is it this building? Somos nosotros, ¿verdad? It's us, right? ¿Pero por qué? But why? Porque ahí volvemos a la pregunta We go back to del comienzo de esta noche. from the original question of the Bible ¿Quiénes study. somos? Who are ¿Y we? por qué? And why? ¿Dónde estamos? ¿Por qué somos la iglesia de Dios? Why are we the church of Hemos sido God? llamados. Y nosotros respondimos a ese llamado. Sí, pero ¿dónde es que estamos nosotros? But where are we? Dios santo, Señor. Un mes de predicación. Un mes antes de retirarme de A predicación. month before I retired. Hemos llegado a la verdad. Estamos parados en la palabra y en el Espíritu de Dios. We are standing on the Word and on the Spirit of God. El vidrio, el mar de vidrio. The sealed Mezclado con fuego. glass mingled with Ahí es donde fire. Dios nos llama. That's where God Una vez que calls. usted se pare ahí, Once you stand there, todo aquel que ha oído la voz de Dios all those who have heard the voice of se God para ahí, will stand there, ahí usted ve la iglesia. and there you will see the church. Toda persona Everyone que salga de Babilonia, that comes out of Babylon. escuche bien, Now listen, si sale y se para únicamente en la palabra de Dios if they come out of Babylon and they stand only upon the y Word of en el God Espíritu de and the Dios, Spirit of God, se va a encontrar they will find themselves with a multitude. que eso es lo que ellos Amén. Gloria And a that's, Dios. Eso es lo que and that's what the multitude has done. salieron They came out para pararse en la verdad. to stand Amen. upon the truth. Por eso que los dogmas de Babilonia, That is the reason de las why denominaciones cayeron todas. Babylon's dogmas and all these denominations, their dogmas, they all fell. Con sus libros de With all membresía, their books of membership, con sus nombres, with all their names, todo eso se cayó. all that fell. It was Porque fallen. se pararon en la verdad. Because they stood upon Porque the truth. no vieron en el Nuevo Testamento Because they did not see in the New Testament los nombres de estas denominaciones. the names of these denominations. Se dieron cuenta They que estaban realized en denominaciones que habían comenzado tal año, que el año tal comenzaron, que le pusieron el nombre tal. Ellos salieron de eso that they belonged to denominations that had a beginning date, and they understood that, and they came out of all that. aceptaron el nombre de la Biblia They accepted the name of the y Bible. al hacer eso, ¿qué es lo que hay? And in doing that, then what do you have? La iglesia de You Dios. have the Church of God. Visible. Gloria al Señor. Porque hay templos que pueden tener la iglesia de Dios y no ser la iglesia de Dios. Because there are church buildings that may have the name on the outside that says Church of God, but they're not Church of God. ¿Por qué? Why? Porque no están parados en la palabra y en el Espíritu. Because they're not standing on the Word and in the Spirit. Así que es algo más que el nombre. So it's more than just a name, the name. Mientras que usted está explicando, While you're explaining this, yo veo que la palabra de Dios I say the Word of God includes el momento del llamado, porque ahí está the moment la of palabra. God, because there we have the Word, El Espíritu. the O Spirit. sea, cuando sale ese grupo, In other words, when se that group comes para. out, they No quiere stand. decir que se queda inmóvil, It doesn't mean that they're sino que ahí está la stagnant, palabra de Dios. but there we have the Word of God, Y ellos tienen que ser living sensibles Word. a ese llamado, and they have to be y a esa sensitive palabra, to a that esa calling guía. and to that Word, Puede referirse a la palabra escrita, and they can a refer lo to que the ya written son Word, enseñanzas. what already taught, También la forma que se interpreta, and the way que se that recibe, que se it's acoge ese received llamado and y interpreted, se sigue and they receive that calling and they continue on in that esa truth, conexión. in that connection, Porque el Espíritu habla también that the Spirit also de la speaks vida. to us of life. ¿Cómo podemos mantenernos en la palabra si no es a través How de can la we stay comprensión que nos da el Espíritu? in the Word if it's not by the understanding and comprehension that the Spirit of God gives us? ¿Cómo seguimos siendo la iglesia de Dios? How do we continue to be the Church of God? Manteniendo Siguiendo la palabra, Continuing in the Word, siguiendo el Espíritu. continuing in the Spirit of God. El Espíritu nos sigue guiando The Spirit continues to lead us, y nosotros seguimos caminando. and we continue in the Spirit. Nos paramos We stand y dejamos de ser la iglesia and we stop doing that and we cease to be the church. y nos quedamos nada más con el nombre. And we just stay with the name. Amén. Amen. Porque no seguimos caminando Because we do not continue to walk en el Espíritu. in the Spirit. Sí, hermano. Hermano pastor, quisiera poner un granito de arena a lo que
está diciendo. Póngame una piedra, hermano. I would like to add a Lo que little dijo arena, a mí no me gusta grain of porque salt. la iglesia no está en la arena. La roca grande es esta. Sí. I'd just like to add to what you're saying, brother. Dios es un Dios de amor God is a God of love y de misericordia and of mercy y de una gran compasión. and great compassion. Lo que nos caracteriza a Dios es el amor. Sin el amor no hay nada. Without love, there's ¿Qué nothing. quiero decir? La iglesia, The church, porque aquí dice claramente, salir de ella pueblo mío. because it says to come out of her, my people. Énfasis en eso, salir de ella pueblo mío. The emphasis is O that. sea que allí hay pueblo de Dios. So therefore, there's people of God there. Eso fue lo que dijimos. Pero quiero decir algo es esto, es que allí el pueblo de Dios allí no puede ser visible. But the people of God cannot be visible, or the church is not visible in Babylon. Por eso está llamado. That's why we have a calling to come out. Entonces, y entonces puede ser visible la iglesia. And then the church is visible. Se puede ver la iglesia. You can see the church. Allí en las paredes de Babilonia, Within the walls of Babylon, la iglesia de Dios no puede ser the visible. church is not Puede ser visible. porque ya bajo esos nombres Under those names y esas and organizaciones those de hombres organizations y esos concilios y and demás those church councils, no hace posible que sea la iglesia. you cannot see the church. Y quería decir algo. Yo siempre, gracias a Dios, por la misericordia de Dios, By the mercies of God, yo hago contacto con personas allí que están en Babilonia. Yo hablo con ellos. I speak to people who are in Babylon. Y yo sé que la misericordia de Dios, pues, oro por ellos para que ellos I puedan pray salir for de them ahí. that they would be able to come out of Babylon, Porque ellos ahí no gozan de una verdadera libertad. because there they do not enjoy true freedom and liberty. Solo en el monte de Sion, Only in Mount Zion, que es la iglesia del Dios vivo, which is the church of the living God, verdaderamente se puede gozar de una verdadera libertad can we really enjoy en true el freedom Espíritu y en la palabra. in the word and in La the spirit. libertad de Dios. Todo eso es verdad. Oh, that is true. Brother Steve, este es el último comentario. This is the last commentary. Well, if I can remember everything, but one little part I just want you clear up for me. Yo quiero que me aclares algo. Okay. I'm thinking over the in Isaiah, Yo pensando en where God Isaías, said. donde Dios dijo, Okay, first you said usted dijo, when we come out, cuando salimos, we have to have some place tenemos que tener un lugar to go, a donde ir. Something to come to. something to come to. Right. When people come out of false religion, Cuando ellos salen de falsas religiones, with the little truth that they have, con el poco entendimiento o de la verdad que ellos tienen, before they can stand, antes que ellos puedan pararse, don't they have to be Fe. fed? no tienen que ser alimentados primero con la verdad. And that's one thing God said that He will give them Y- when they come out. Y entonces He Dios will dice que give cuando them ellos pastor. Right. salgan, que Dios After les dará his own pastores. heart. Am I? You're right. Estoy So correcto. what is the question? Entonces, So, ¿cuál es la my pregunta? question is, before they can stand on the word, Antes que ellos puedan don't they have pararse to be fed first? encima de la palabra, no tienen que ser alimentados primero. Because when they came out, Porque cuando salieron, they're saved, ellos son but they don't salvos. have no knowledge No tienen entendimiento of the church. de la iglesia. As you were saying, that they came out, but they painted you and they have their name in the book. Right. and Como, so como forth. usted So dijo, all que ellos those, salen, they have to get rid of. pero hay cosas que tienen que ellos deshacerse. They have to sit and listen to the Ellos tienen word. que sentarse y escuchar la And, palabra. okay, you remember, you was a pastor, came from, I don't remember if it was Nicaragua, but somewhere over there, and you let him preach. Usted se recuerda de ese And you pastor were saying the devil, que él dijo in heaven, que el diablo está en el cielo. something like that. Dijo algo así. I have to You stop know, right now. so he got to understand it, Él recibió entendimiento después. but he have to sit and be Pero- fed and Pero learn. él tuvo que ser instruido antes que él pudiera entender todo esto. Okay, now, okay, those situations, This is what I want to say. I understand. Yo te entiendo. Those situations Esas situaciones happen ocurren after this specific prophetic moment here, después de este específico momento profético. right, in which that's very important Y eso es muy importante today. But hoy. then Pero en ese entonces,
They had to have a revelation Ellos tuvieron que tener una revelación of what the church was, de lo que la iglesia es, because if not, they would haven't come out. porque si no tuvieran ese entendimiento de la iglesia, entonces no pudieran salir. Ellos tenían que haber visto ya la iglesia, They had to see the church already. porque si no lo hubieran visto, ¿para qué salir? If not, why didn't come out? You Amén. understand it? ¿Entienden? Así es. Por eso dice, ven acá That's why it says, come here y te mostraré. and I will show you. And you know, the young people have a saying, Los jóvenes tienen algo que dicen, what's up? what's up? What's up? What's up? That's right. What's up? What's up? Do you hear that? ¿No escuchan, What's up? ¿No escuchan ustedes eso que dicen what's up? When somebody tells you that the next time, La próxima vez que alguien te dice eso, tell them, yeah, I can see you are very low. Way yo down. después decir, veo que están bien bajos. Porque what's up quiere decir, I know the what's up, yo what it sé means. que what's up What's no going sé on? lo que significa, What's up? como qué es lo que está What's up? pasando, cómo está la cosa. But see, that's what the Bible says. Pero eso es lo que la Biblia dice. Come up, Come here, and I will show you come up and I will show you. the bride. Come up. Oh, sube y yo te enseñaré. Eso es lo que dice la Biblia. Pero eso no trata con este punto aquí. But that does not deal with the point that we're covering here Que tonight. esto fue un momento profético. That this was a prophetic moment. ¿Cuándo fue? When was it? Venga el miércoles. Come next Wednesday. Que vamos a ser específicos. That we will be specific. Y le voy a dar nombres. And I will give you names. Porque usted debe saber sus nombres. Amén. Because you should know those names. Tremendo Espíritu. Gracias. Let us stand. Otra cosa que iba a decir, hermano. Now, another thing that I was going to tell you. Cuando yo le digo a ustedes, When I tell you créanme, believe me, que si yo enseño esta clase that if I teach this class en muchos lugares, in many places, las reacciones van a ser... the reactions are going to be what? Así es. Porque para ellos la iglesia de Dios Because for them, the Church of es God nada más que el templo con el letrerito fuera. is simply the church building with the name on the outside. Eso es todo lo que ellos ven. That's all they see. No ven nada más. They see nothing else. Puesto aquí. Let us stand. Hay práctica de coro el domingo a las 4.